A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, We receive from cuanto pidamos lo recibimos de Él, because we porque keep guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. and his commandment is Y este es su mandamiento, we should believe que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo and love one y another. que nos amemos unos a otros tal como nos los Those mandó. who keep his Quien commandments guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. and the way we know En esto conocemos que permanece en nosotros whom he por el gave. Espíritu que nos dio. Beloved, Queridos, do not trust every no se spirit fíen de cualquier espíritu, to see whether sino examinen los espíritus because many false que vienen de prophets Dios, have gone out. pues muchos falsos profetas han salido al This is mundo. how you can know the spirit. Pueden conocer en esto el Every Espíritu spirit de that Dios. acknowledges Jesus Christ come in the flesh. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, This is es the del spirit of the anticristo, Antichrist, el who cual has heard, han oído que iba a venir, but in fact pues is bien, already in the world. ya está en el mundo. You belong to God, Ustedes, hijos míos, and you have sois de Dios, for the one y lo who habéis is in you is vencido. greater than the one who is in the world. Pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, Belongs por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. and Quien anyone conoce who a knows Dios God listens nos to us, escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. refuses to hear En esto conocemos el espíritu de la the verdad spirit of truth and the y spirit, el espíritu del error. the word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. I will give you all Te that daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. the Lord said to me. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Today I have begun Yo te he engendrado hoy. ask of me, and I will Pídemelo. give you the Te name daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del And Señor. now, O kings, Y ahora, reyes, sean sensatos you rule y escarmienten. Los que rigen la tierra, servid al Señor con temor, ríndale homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Alleluia, 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 alleluia. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom. Jesús proclamaba el evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. when Jesus heard En aquel tiempo, al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, in the region junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. been said through Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: land of país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilee of the Gentiles. The people who El pueblo que habitaba en tiniebla vio una luz grande. dwelling in a land A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. from that time on, Jesus Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: repent. conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. He went around Recorría toda Galilea, teaching in their enseñando en las sinagogas proclaiming the y gospel, proclamando el evangelio del reino, every disease. curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
His fame Su spread, fama se extendió por toda Siria and they brought to y him le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedad y dolores, those who were possessed, poseídos, lunáticos y paralíticos, and, y él los curaba. and great Y crowds le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea and from y Transjordania. followed him. Verbum tuo Domini. Holy Mother Church places before La Santa Madre Iglesia pone ante nosotros en estos días de semana de tiempo navideño, entre la Epifanía del Señor and his baptism, y su bautismo, al que se sometió libremente para poner ejemplo a cada uno de nosotros, chose to be baptized. no les hace falta, sino eligió ser bautizado. Holy Mother Church La places Santa Madre Iglesia pone ante nosotros Jesus' a apostolic works, huh? las obras apostólicas de Jesús. Él es la manifestación de Dios entre nosotros. Bravery from El breviario de esta mañana words in the nos da estas hermosas palabras en la intercesión general. revelation of God. Tú eres la revelación más plena de Dios a todos los hombres. You are the fullest. Eres la revelación más plena de Dios a todos los hombres. So again, Jesus is the manifestation. Jesús es la manifestación de Dios This is the great entre celebration. nosotros. Esta es la gran celebración de la Epifanía. Y hoy lo tenemos predicando, proclamando, enseñando, Him curing, curando and we have him y exorcising. exorcizando. We also see him También lo vemos dejando Nazaret y yendo a Cafarnaúm. sense of maturity. Hay un sentido de madurez. God, perfect man. Dios perfecto y hombre perfecto tenía una naturaleza humana en todo menos en el pecado, pero el hecho de que sale de su región natal y se va a otro lado para llevar a cabo estas obras apostólicas muestra para cada uno de nosotros un sentido de madurez, un sentido de progresar, Groundedness of root. un anclamiento, So unsettled today. una raíz teológica. Jobs. ¿Cuánta gente Statistics. no echa raíces hoy en día? We need to be rooted. We Tenemos que estar arraigados. we're called to come to Estamos llamados a llegar a la madurez plena en Cristo, la cabeza, nuestra cabeza, y nosotros somos los miembros de su cuerpo. God's coming. Navidad conmemora la venida del Señor al mundo como un humilde niño. Vino por todos nosotros, creyentes y no creyentes por igual. Brings us Su nacimiento nos trae esperanza eterna y triunfo sobre las tinieblas, que disipa la tristeza de nuestras vidas, que podría impedir que echemos raíz, mature Christians de convertirnos en cristianos maduros en el mundo. on these apostolic Quiero enfocarme en estas obras apostólicas, en lo que se llaman in the life of el apostolado en la vida del cristiano. De hecho, es el apostolado en la vida espiritual, las obras apostólicas del individuo bautizado, ya sea soltero, casado o religioso consagrado. Pero quiero enfocarme en cada uno de ustedes, en los laicos. El Vaticano II nos enseña en el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia en el mundo, disciple of cada discípulo de Cristo, of their state sin importar su estado en la vida, es responsable or her own en measure for the su propia medida faith. por el anuncio de la fe. Apostolic mandate through Ese es baptism. nuestro mandato apostólico a través del bautismo y confirmación. Quote from that document. Again, the Second Vatican Council Nuevamente, el decree on the missionary Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, cada discípulo de Cristo, sin importar la vocación de uno, incluso uno que sea religioso consagrado, every disciple cada discípulo de Cristo es responsable en su propia medida por el anuncio de la fe. Y por supuesto, el sentido común nos dice que esto se ha de llevar a cabo en una forma apropiada según el estado en la vida de uno. Y en el decreto sobre el apostolado de los laicos, consecrated members of the church los miembros no consagrados de la Iglesia, in the world, quote, upon all Christians rest the sobre todos los cristianos yace la noble obligación de trabajar para llevar a todos los pueblos del mundo a oír y escuchar el mensaje divino de la salvación. Dos grandes citas. Sobre todos los cristianos yace la noble obligación
people throughout the world to hear de and llevar a todos los pueblos en el mundo entero, a llevar y escuchar, aceptar y escuchar el mensaje de la salvación. Número 905 del Catecismo dice esto de los laicos. Los laicos también cumplen su función profética mediante la evangelización, o sea, la proclamación de Cristo por palabra y el testimonio de sus vidas. Para los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y eficacia particular por el hecho de que se realice en las condiciones generales de nuestro mundo, justo donde uno se encuentra, en formas que sean apropiadas al estado en la vida de uno. Conozco una señora que pone estampitas de santos en sus cuentas, en sus pagos de sus cuentas mensuales. Así que quien sea que recibe eso en su cooperativa en particular, recibe alguna estampita de un santo y nunca se las mandan de vuelta. Para los laicos, esta evangelización adquiere una propiedad específica y eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. El luego 905 continúa. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Así que uno puede evangelizar a los que ya son fieles, lo cual parece ser una audiencia más fácil. Pero, ¿qué tal los no creyentes? Caminen por el aeropuerto de Chicago con el alzacuello romano y sabrán a qué me refiero. Tremenda oportunidad, tremenda oportunidad. Es como, Señor, ¿qué vas a hacer con esto el día de hoy? Estoy abierto, muéstrame tu camino. El número 940 nos dice, la característica del Estado laico de vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Nuevamente, este es el 905 y 940 del Catecismo. Quizás los puedan leer más adelante cuando tenga tiempo. Lo pueden buscar por internet. Ahora es facilísimo. No hace falta tener el catecismo físicamente en las manos. Es interesante que cuando el Señor empieza su labor apostólica hoy, que es su primera palabra. Comienza con la letra A. Arrepiéntanse. Nos arrepentimos de una sola cosa. Y es porque comienza con P. El pecado. Así que el Señor debe pensar que esta categoría es muy importante. Y quiero hablar de dos jóvenes laicos, Santo Domingo Savio y Santa María Goretti, quienes en sus propias formas, justo donde se encontraban en ese momento, tuvieron un gran fervor y espíritu apostólico en ellos. Santo Domingo Savio, el joven protegido de San Juan Bosco, quien murió a los 14 años de tuberculosis, algunos biólogos dicen que tenía 15 años, se dio cuenta del horror del pecado cuando dejó patente que preferiría morir antes de cometer cualquier pecado venial o mortal. En cierta ocasión, el muchacho le explicó a sus compañeros de clase, muerte sí, pero nunca pecado. La muerte sí, pero nunca el pecado. En otras palabras, él decía que preferiría aceptar el martirio que cometer un pecado. Santo Domingo Savio es el santo patrón de las personas acusadas falsamente, de delincuentes juveniles, de coros juveniles y deportes juveniles. También tenemos a la santa de 11 años, Santa María Goretti, estaba siendo atacada por Alejandro Serenelli, quien estaba intentando violarla. En la cocina de su madre le gritaba, no, Alejandro, no, es pecado, Dios no lo quiere, irás al infierno. La jovencita no se sometió a él y era su tercer intento de violarla. De hecho, María dejó claro a Alejandro durante el ataque que lo que él quería hacerle era un pecado mortal, así que ella le advirtió que podía ir al infierno como resultado. Tan devastante es la realidad del pecado que María aparentemente estaba más preocupada de Alejandro, que no cometiera pecado, que incluso de conservar su propia vida. ¿Se imaginan esto? El ataque brutal terminó en su muerte con 14
heridas de puñalada. It's worth repeating. Creo que vale la pena repetir esto. Tan devastador es la realidad del pecado que la joven María aparentemente estaba más preocupada con que Alejandro no cometiera uno que incluso en conservar su propia vida. Maria Goretti died a María martyr Goretti for murió virtue mártir por la chastity. virtud de castidad y hoy es la santa patrona de la castidad, la modestia, víctimas de la violación, muchachas adolescentes, jóvenes, pureza, perdón y pobreza. Praise God, Alessandro Alabado sea Dios, Saronelli later Alejandro grew Saranelli más adelante se convirtió y vivió para dar testimonio del mal que había cometido contra la joven María. En 1936 fue a la misa de Gallo con whom he had asked la madre de María, both a of quien them le había sat in pedido the same perdón. pew in Ambos se every sentaron en church la that misma night banca, en la Mass misma iglesia, en where esa misa Maria's de body Gallo, donde el lay cuerpo de bare. María Isn't that a beautiful, estaba sepultado. beautiful story? Es una hermosa historia, Forgiveness as incluyendo well, huh? el perdón también. These young saints convey to us the Estos jóvenes reality, the santos nos nature and the comunican la horror of sin, realidad, índole y its el horror del adverse effects on pecado, a person's life when it goes sus unchecked, efectos adversos en la vida and de the la need to persona si no tienen repent, control y la sorrow, necesidad Jesus' de words arrepentirse de ello. Las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy. May that call to repentance Que este llamado al arrepentimiento nos llegue a cada uno y se manifieste in our own lives as vividamente we en strive nuestras to propias pursue vidas tras virtue and esforzarnos vice por in every circumstance, alcanzar la virtud asking y evitar el regularly vicio for en toda God's circunstancia, grace pidiendo and mercy regularmente la gracia y misericordia de Dios en nuestra propia vida diaria, partaking regularly of the sacrament of participando confession, regularmente del sacramento de la confesión y el sacramento de la Sacratísima realizing Eucaristía, the y truths that dándonos forgiveness, cuenta de la conversion, and verdad healing de que are el real, perdón, real, la conversión, el attainable arrepentimiento y goals la of the conversión son metas que se God wants pueden us to alcanzar. attain in this Dios quiere earthly que life alcancemos en esta vida goals, terrenal estas metas, so as to one day share an para que eternity algún with día Him in compartamos la heaven. eternidad I con want Él to en el close cielo. by talking a little Quiero bit concluir hablando about un Saint André poquito de Bessette, who's San an Andrés optional Bisset, memorial quien es today un memorial opcional in hoy North America aquí for the en United States Norteamérica, and tanto para Canada. Estados He Unidos y too Canadá. carried out Él his también apostolic llevó a works cabo su right obra where he apostólica justo was, donde se encontraba, vividly, in his vívidamente, Christian a spirit, través de su just like espíritu Saint cristiano, Dominic al igual Savio and que Saint Santo Maria Domingo Goretti, Sabio y who we heard Santa María about. Goretti, de Saint los cuales Andre acabamos de was escuchar. orphaned at the San age of Andrés fue 12, huérfano a los 12 and años as a child was y very de poor, niño era muy uneducated, pobre, plagued no, by ill health. no recibió educación, As he grew tuvo mala older salud, and pero matured cuando creció y into his maduró teenage years, en he su was determined adolescencia, to not let any of se these decidió no adolescent permitir setbacks hold him back. que No. nada de esto lo Before entering religious dejara life, he tried rezagado. his hand at Antes de entrar a butchery la as vida a religiosa, intentó muchos farmhand, oficios apprentice shoemaker, como a baker, granjero, blacksmith, and a tinsmith. aprendiz de zapatero, For a time, he herrero worked in the y textile mills estañero. of Connecticut. Around the age Trabajó of en cierta 25, he ocasión en entered los the molinos congregation of the Holy textiles de Cross. Connecticut. A los As 18 años se that is the intentó a la former comunidad de la of the Santa Cruz College of como Notre Dame portero de la in Montreal, he became renowned as a Universidad de, leader. de He developed a Notre Dame en lifelong Montreal. devotion to Saint Joseph, the foster Reci- father of the Christ Obtuvo gran follower. fama como sanador, tuvo gran Consistently devoción a attributed the San many José, miracles and Padre healings de that he Jesús, worked y to the atribuía intercession of Saint las Joseph. sanaciones que realizaba la intercesión de San Another José. story about his life is this. Long before his death, Mucho antes de su at the muerte, wonderful age of 91, a los 91 años, André Bessette San were Andrés talking of the Bisset, many mientras people were talking about the many mucha gente miracles hablaba de of los André muchos Bessette milagros de él through the intercession a of través de la intercesión de San In press José. reports, he was known En as the reportes de miracle prensa se le worker of conocía Montreal, como el obrador de great milagros de famous Montreal. laboratory of Saint Joseph, which he founded in 1904. Él fundó el oratorio de San José en 1904. El hermano Andrés no quería esa publicidad y aseguraba a todo su entorno que él no había realizado ningún milagro. Una y otra vez insistía que era la fe de la persona y o la intercesión de San José Had moved the good los que habían movido a Dios a la acción, a cure in a the llevar a person's cabo life. una cura en la vida de la persona. Andre would often El say, padre "I am Andrés only a just menudo a man, decía, just soy like meramente you." un hombre, al igual que ustedes. Many who came to him for Muchos cures que acudían a él replied, buscando curas, "Thank él les you, decía, God, now for having den gracias a visited Dios me por haberlos through your visitado a suffering." través de su If we knew sufrimiento. the value of Si suffering, conociéramos el valor del ask for it sufrimiento, plentiful. lo pediríamos. Yet time after time he quietly said, Pero "I una y will otra vez decía, to the rezaré different por ti, pilgrims who came to a Saint los diferentes Joseph's order." peregrinos que acudían al oratorio de San José. Y una y otra vez, curas milagrosas ocurrían. André Bessette El knew padre Andrés also how Bisset to speak of the también love of sabía God cómo with hablar such del amor de intensity Dios con that tal he inspired intensidad hope que in all inspiraba those who heard esperanza him. en todos los que lo His conocían. portrayal of God as a loving Su father, descripción his de Dios como common Padre sense advice, amantísimo, and his su empathy with those he consejo de sentido counseled, común y along with su a warm empatía sense con of aquellos que humor, were aconsejaba y su outstanding. sentido del humor eran Shy in sobresalientes. temperament, A brother pesar que era Andrew tímido, el padre enjoyed a good laugh Andrew with his friends. He would disfrutaba often say de that, reírse con quote, sus amigos y "You a menudo mustn't les be decía, sad. no deben It's estar good to laugh a tristes, little. es bueno In reírse fact, un it is poco. good to De laugh hecho, es a bueno lot." reírse End mucho. quote.
When he died on January Cuando 6, murió el 6 de enero de 1937, a los 91 años, se estima que 1 millón de personas fueron a las colinas del Monte Real, al Oratorio de San José en Montreal, en la lluvia, en la nieve, en los 7 días después de su muerte. Pasaban en fila por el pequeño ataúd de madera para prestar sus respetos al hermano Andrés. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1982 y canonizado por Benedicto XVI en el 2010. So here we have two young Aquí people, tenemos a 2 jóvenes, St. Dominic Savio, Santo Domingo Sabio, de 14 años cuando murió, María Goretti, que murió a los 11, Andre, el padre Andrés, age 91, de 91 años, en su muerte, todos laicos. Brother Andre was a El lay hermano brother. Andrés era un hermano laico, All laity, and todos laicos, they y carried out their apostolic work. llevaban a cabo su labor apostólica justo donde se encontraban. What can you do? ¿Qué pueden hacer ustedes? That's the question for today. Esa es la pregunta para hoy. Go back and read 905 Vuelvan y lean 905 del Catecismo and 940 of the y Catechism. 940 del Catecismo, 905 y 940, que les sirva de guía Christmas time. durante este tiempo de Navidad, Epiphany, the great entre la manifestation Epifanía of God-man to all men and women of the world, and his voluntary y baptism. su bautismo voluntario. God bless you. Que Dios los bendiga.